Bienvenidas, Chiara, Chantal, a la primera edición, primer podcast sostenible. Están aquí con nosotros, pues eso, Chiara y Chantal, que nos vienen a presentar Cuidem Montjuïc. Entonces, Hola. ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muy emocionadas. Sí, un poco nerviosa, pero muy bien, muy contenta. Sí, exacto, muy contentas. Bienvenidas, chicas. ¿Os parece empezar con una pequeña presentación de quiénes sois y cómo empezasteis a involucraros con Cuidem Montjuïc? Sí, claro. Bueno, yo empezaría con una breve presentación de las dos, ¿sí? Que somos parte del grupo motor vecinal de Cuidem Montjuïc. Yo me llamo Chiara, soy italiana, tengo 41 años, llevo 5 años en Barcelona, trabajo para un call center, así que no tiene nada que ver con el activismo, pero me considero activista y soy activista en varios grupos del barrio. Y me gusta definirme ecologista urbana, ¿sí? Así que dejo la palabra a Chantal. Hola, pues yo me llamo Chantal, soy de nacionalidad belga, tengo 46 años, vivo en el barrio de Poble-sec desde hace 2007. Tengo 2 hijos de 11 y 13 años y para mí es un punto importante porque es un poco el hecho de tener hijos y descendencia que me ha permitido preguntarme muchas cosas sobre el futuro y implicarme en varias asociaciones del barrio para crear una red y para crear comunidades, para vivir en un mundo más solidario y más social. Qué interesante. Por lo que comentáis, lleváis ya tiempo estando involucrada en diferentes iniciativas y estáis en el grupo motor de Cuidem Montjuïc. ¿Cómo empezasteis a estar vinculadas con Cuidem Montjuïc? Bueno, empezamos a raíz de una reunión que tuvimos con un grupo de transición ecosocial que se creó dentro del barrio, exactamente en el espacio de Cooperasec. Tuvimos esa reunión y salió la idea de organizar una limpieza comunitaria para crear conexiones. Como decía Chantal, es muy importante para nosotras crear redes y conectar a las personas, sobre todo cuando tienen los mismos ideales, ¿no? Y de cara, pues, a todo lo que está pasando con el tema del ambientalismo y de la ecología. Hablando luego con Chantal, me comentó una cosa, que en 2018 hubo un evento de ese tipo, o sea, una limpieza comunitaria, que nos puede explicar mejor ella, y a raíz de eso, pues luego surgió Cuidem Montjuïc. Sí, exactamente. En el año 2018, pues yo formaba parte del AMPA, de la escuela donde iban mis hijos, o sea, las asociaciones de padres y madres de la escuela, y decidimos organizar una limpieza de una zona de Montjuïc con 3 otras escuelas del barrio, porque era una zona donde muchos vecinos, muchas familias pasan cada día y veíamos que necesitaba una limpieza y lo hicimos con varias escuelas porque nos parecía muy importante también, siempre con la misma idea de crear comunidad, crear relaciones y también implicar a las familias y a los niños y a las niñas porque ellos son el futuro y es muy importante que participen del esfuerzo colectivo. Total, sí. Pues a raíz de este comentario que me hizo Chantal, con otras amigas del barrio, otras vecinas, pues decidimos montar ese grupo de Cuidem Montjuïc, que en concreto nació en marzo de este año, 2021. Wow. Pues nos unimos tomando un café y decidimos pues intentar montar un Instagram y a través de Instagram pues publicitar un poco y darnos dar a ver una iniciativa de limpieza comunitaria que queremos organizar. Y empezamos con la primera limpieza con 60 voluntarios en mayo de este año. Ahí recogimos pues, muchísimos kilos de basura, o sea, no esperábamos tanto, recogimos 353 kilos de basura. ¡Ostras! O sea, 353 kilos, que es muchísimo. En una zona delimitada, con 60 voluntarios, debido a las restricciones del COVID, decidimos poner un número máximo de plazas. Dividimos los 60 voluntarios en 10 minigrupos y cada grupo estaba encargado de limpiar una zona. Entonces, esta basura lo recogimos en 1 hora de esfuerzo colectivo. O sea,
decidimos hacerlo así porque yo vengo de otras experiencias anteriores con otros grupos. Yo iba a limpiar las playas y era lo que hacíamos, ¿no? Hacer el mismo recorrido en una hora, todo lo que podíamos recoger, para darnos un poco cuenta también de cómo iba evolucionando a lo largo del año, pues, la recogida. Entonces, empezamos con la primera limpieza en mayo, luego tuvimos otra en junio que también tuvo mucho éxito, recogimos un poco menos, fueron 186 kilos lo que recogimos esta vez, pero también es asombroso lo que bajamos el tipo de residuo, no solo la cantidad, pero el tipo de residuo también, cosas muy raras, o sea, de todo, o sea, bueno, ruedas de coche, llaves de coche, hasta encontramos dinero, o sea, una voluntaria se encontró 10 euros en la limpieza y fue, bueno, fue también divertido, ¿no? Porque al final también te anima a ver lo que encuentras, porque es curioso lo que vas encontrando ahí en la montaña. Además, es una zona con bastante pendientes, con lo cual te preguntas que cómo ha llegado ahí esta basura. Es curioso también reflexionar sobre eso. Y pues la tercera limpieza ahora la hemos organizado para el domingo que viene, el día 3 de octubre, y el día anterior, como estamos también involucrados en la tercera Fira de Economía Social Sostenible y Solidaria del Poblasec, que se tendrá aquí en la Plaza del Surtidor, haremos un taller para preparar carteles que iremos luego colgando el día siguiente de la limpieza para intentar concienciar un poco más la gente. Y bueno, lo que intentamos hacer también es concienciar, ¿no? Más que solo limpiar. Así que eso. Muy bien. Y con todos los kilos que recogéis de diferentes residuos y demás, ¿cómo los gestionáis? ¿Qué hicisteis con ello? Porque estamos hablando de muchísimos kilos. Claro, sí, buena pregunta. Lo recogimos, lo llevamos a un punto de recogida. Ahí volcamos todas las bolsas en unas lonas grandes que tenemos y dividimos los residuos por tipología, lo pesamos según la tipología, sí que tenemos también pues, registrado cuántos kilos hemos recogido de cada residuo y al final lo tiramos a los contenedores, ¿sí? Distinto por tipología. Lo curioso también es que muchos residuos están tan consumidos que no se pueden reconocer. O sea, no hemos recogido, por ejemplo, muchos kilos de plástico, aparte de que pesa menos que el vidrio, por ejemplo, pero porque ya está tan desgastado que no se puede reciclar. Entonces, nos vemos obligados a tirarnos al contenedor gris, ¿no? A los residuos pues, indistintos. No sé si quieres añadir algo sobre esto. No, y lo que hacemos también, como Chiara dijo, es importante intentar concientizar a la gente. Eso significa que el día de la limpieza empezamos con un pequeño discurso para decir las cosas que se pueden hacer para no tener que tirar los residuos, porque para nosotros lo muy importante es reflexionar un poco sobre la manera con la que consumimos, cómo compramos las cosas y intentar evitar que haya residuos. O sea, que compartimos un poco las cosas que nosotros hacemos para ayudar o intentar ayudar a la gente a hacer lo mismo. Pero lo que podemos decir también es que la mayoría de la gente que viene a limpiar ya tiene este tipo de ideas o que ya tiene muchos gestos que hace para evitar que se ensucie el entorno y el planeta. Claro, porque al final, o sea, hay que ver también una cosa importante. Creo que la frase que más nos representa es que el mejor residuo es el que no se genera. Con lo cual, es súper importante entender esto. Entonces, lo que hacemos nosotros, como decía bien Chantal, antes de la limpieza damos una serie de pautas y de consejos que igual estas personas ya saben, porque son personas, como decía ella, ya concienciadas, que igual reflexionan, ¿no? Un poco antes, porque sobre todo si vas con niños a ese tipo de eventos, ya tienes un poco de conciencia ecológica, de alguna forma, por muy pequeña que sea. Pero sí que vamos dando unas pequeñas pautas, unos pequeños tips y creo que también es importante, es como intentamos dejar nuestra huella. Por muy pequeña que sea, pues el pulmón, tenemos tanta suerte de tener Montjuïc al lado, es el pulmón verde de Poblasec y creo que es súper importante que cada uno se responsabilice y haga lo que pueda para que siga siendo el pulmón verde, siga siendo un espacio de todos y para todos
y sobre todo limpio. ¿Y las personas que normalmente han participado en las recogidas son también del barrio o recibís personas también de toda la ciudad? Sí, pues la idea, como ya hemos dicho, es crear comunidad en el barrio. Y es como esta parte de Montjuïc también es de toda Barcelona, pero también es muy del barrio. Y creo que es importante que la gente que vive en un espacio cuide este espacio, porque es la responsabilidad de todos nosotros. O sea que hay gente que pasea diariamente por Montjuïc y que a lo mejor ya limpia cuando va a limpiar, pero le gusta mucho participar en un evento con más vecinos. Hay muchas familias, por ejemplo, la limpieza del 3 de octubre, la siguiente, pues hay como 15 o 20 niños que están apuntados con sus padres y eso nos parece muy bonito. Hay personas mayores también, hay personas que vienen solos, o sea que es un sitio, es un momento no solamente para limpiar, pero también para ver a otra gente, para conocer a otra gente, para compartir ideas, para compartir ideales. Y eso es también lo que nos parece importante de este tipo de iniciativa. Y que luego dé pie a la creación de nuevas iniciativas. Claro, y de nuevos vínculos, porque se crean vínculos entre personas, hay personas que no se conocían y de repente se hacen amigos y dicen, bueno, quedamos la semana que viene y vamos a limpiar otro rincón, ¿sabes? Y es todo muy espontáneo, es eso lo que nos gusta también. Porque claro, ya debido a la restricciones del COVID tuvimos que limitarlo un poco y hacerlo un poco más cuadrado de los que nos gustaría que fuera más espontáneo, más, ¿sabes? Sin tanta preparación, porque esto conlleva mucho esfuerzo, o sea, somos voluntarias y lo hacemos en nuestro tiempo libre y es complicado gestionar el correo y tal, pero también nos anima mucho luego ver a la gente cuando viene y está todo el mundo muy ilusionado y la verdad que da mucha energía, mucha fuerza. Todo esto te anima a seguir. Sí, eso, perdona. Y hay mucha gente también que a lo mejor no se atrevería a hacerlo sola. Sí, es verdad. Pero que cuando ve el grupo piensa, pues sí, yo también puedo participar. Cuando estamos limpiando hay mucha gente que se para y que nos pregunta y que dice, ¿cómo lo hacéis? ¿Vais a repetir? Etcétera. Y podemos dar los datos y para que se apunten en otra limpieza. O sea que creo que hay unas ganas en mucha gente de hacer algo, pero a lo mejor no saben cómo hacerlo. Cómo empezar, claro. Cómo empezar. Y creo también que hay mucha gente que necesita y quiere conocer a gente que comparte las mismas ideales, porque eso da mucha energía, da mucha satisfacción personal. A lo mejor es también una cosa egoísta. Sí, es una cosa que se hace para limpiar, para todos los demás, pero nos sentimos muy bien gracias a esto. Sí, es un placer. Es un win-win, ¿no? Se podría decir. Exacto. Sí, totalmente. Sí, os quería preguntar, por lo que habéis ido comentando, habéis crecido bastante rápido, con súper buena acogida en el barrio y habéis mencionado que sois voluntarias. ¿Todas las personas que participan son voluntarias o habéis conseguido recibir algún otro tipo de apoyo económico? No, todas y cada una. La verdad que tampoco buscamos apoyo económico porque queremos ser más independiente, que sea una iniciativa sin ánimo de lucro, porque de momento creemos que no es necesario. Pero estamos abiertas en algún momento, no sé, a ver las varias opciones. Yo diría que hasta como se ha gestionado hasta ahora y por la energía que tenemos, vamos bien así, ¿no? No sé, Chantal dirá su opinión, pero yo creo que vamos en la misma línea y de momento nos está apoyando el ayuntamiento en el sentido de que nos da bolsas para los residuos. Eso sí, se lo hemos pedido y así no han sido disponibles en eso, pero no hemos pedido ninguna otra forma de ayuda, la verdad. No, por lo menos no hemos pedido ayuda económica, Exacto. Pero pedimos la colaboración de los vecinos a participar, pedimos también material a veces a otras asociaciones, como por ejemplo los guantes que prestamos a las personas que vienen a limpiar, que también necesitamos un altavoz para que la gente nos escuche bien cuando damos las explicaciones.
En el taller que vamos a organizar para hacer carteles para dejar en el sitio, para animar a la gente a dejar las zonas limpias, pedimos restos de pintura, restos de madera, etcétera, pero efectivamente la idea es intentar hacer este proyecto sin que haya dinero implicado, porque nos parece muy bonito también que la gente pues dé lo que tiene y de su tiempo también. Claro, se involucre espontáneamente y sin necesariamente recibir dinero a cambio, porque realmente es como, está necesario, creo, no solo el tema de la limpieza, sino el tema de concienciación, que, no sé, debería ser más uniforme, ¿no? Que, no sé, debería ser como más comunitario, entonces que cada uno pueda llegar a ese tipo de actividad sin tener que pagar, sin tener que cobrar. Comunitario y accesible, ¿verdad? Exacto, sí, total. Es lo que intentamos hacer desde el minuto uno que decidimos montar ese proyecto, la verdad. Es y súper... sí que, como decía Chantal antes también, perdona, pero creo que es importante también evidenciar esto de que el material, por ejemplo, los guantes, el megáfono, no es necesario que Cuide Montjuïc tenga sus propias cosas, pertenencias. Me refiero que si en la comunidad tenemos uno, no hace falta comprar otro, ¿no? Y esto, ahí volvemos también al tema de los residuos, de no comprar si no es estrictamente necesario. Estado que no tiene que darnos vergüenza, tiene que ser algo más que crea comunidad. Por ejemplo, las dos estamos en grupos de Lendi, Chantal. ¿Quieres hablar de esto de Lendi? Sí, que es un grupo que se creó ya hace varios años en el barrio y en otros barrios también de Barcelona, que es un grupo que funciona por WhatsApp y que también tiene su aplicación y que es un sitio donde la gente, si por ejemplo necesita un taladro o si necesita una sierra o cosas así, que son cosas que utilizan una vez al año a lo mejor, ¿por qué comprarlos si sabes que tu vecino o que alguien en tu barrio lo tiene? O sea que se pide si alguien me puede prestar tal o tal cosa y se autogestiona, o sea que es sin dinero, es solamente la buena voluntad de la gente que comparte los ideales y es una cosa es una cuestión económica, es una cuestión de espacio también en tu casa, que no tienes espacio para tener todas estas cosas, y también es una manera de crear relaciones con personas que no conoces al principio, pero es siempre más redes y más redes en el barrio. Sí, es otra manera de ser solidarios también, ¿no? O sea, al fin y al cabo no hace falta comprar cada objeto. Si puedes compartirlo, ¿por qué no compartirlo? Qué interesante. Y de momento funciona por WhatsApp esta iniciativa de préstamo. Sí, hay grupos de Telegram, hay varios grupos. O sea, en el Poblasec tenemos varios, pero yo creo que cada barrio tiene algunos. Muy yo no bien. sé, es que yo veo Poblasec como un barrio muy solidario en muchos aspectos. Así que aquí funciona muy bien porque siempre que yo he necesitado cosas prestadas, pues a mí me han dado. O yo qué sé, si a alguien le sobra algo, aunque sea ropa y cosas de cualquier tipo, de verdad que abarca cualquier tipo de cosa, pues lo puedes donar simplemente, ¿sabes? En Poblasec también tenemos otra iniciativa que es el Trocasec, que es un mercadillo de intercambio que funciona muy bien. Y repito, o sea, es muy importante para mí que no se gaste energía, agua, todo lo que falta para producir cosas nuevas. Si ya tenemos cosas hechas en buen estado que se pueden reutilizar, a las que se puede dar una segunda vida, ¿por qué no darle una segunda oportunidad? Y así evitar generar residuos nuevos desde cero. Hemos comentado un poquito pues, lo que hacéis, que principalmente serían las limpiezas, concienciar y con ese componente tan comunitario y de vecinos que os caracteriza, se da a ver que estáis vinculadas en muchísimas cosas. ¿Os habéis encontrado con alguna dificultad en este camino? Es una iniciativa relativamente joven, pero no sé si en estos meses os habéis encontrado con algún problema, alguna dificultad.
Pues sí, es una iniciativa bastante joven y claro, ha empezado más o menos durante la pandemia, o sea que el hecho de que haya limitaciones por la COVID, pues se puede vivir como una dificultad, ¿no? Porque hay que organizar muy bien los grupos, hay que vigilar mucho a las medidas de seguridad. Eso es una cosa que esperamos que, que evolucione bien. Otra dificultad también es que es una tarea que no se acaba nunca, ¿no? Porque limpiamos un día y el día siguiente o 2 días después ya podemos ver más residuos, ¿no? En las zonas donde hemos limpiado. Y eso podría provocar un poco de desánimo y también un poco de rabia, porque para nosotras nos parece fácil, nos parece evidente que si vamos a caminar, pues las cosas que tenemos, pues las llevamos con nosotras y no las tiramos. O sea que es un poco de incomprensión a veces sobre los motivos de la gente que deja todo ahí en el suelo y es un poco, pero como en muchos proyectos, ¿no? Es la dificultad de llegar a la gente que no comparte las cosas que hacemos y es cómo llegar a la gente que no se da cuenta de la consecuencia de su acto o cómo animar o cómo incitar a la gente a dejarlo limpio cuando está limpio la zona. Eso es una cosa sobre la que reflexionamos a menudo. También de una manera más concreta es también la zona que limpiamos, no es una zona muy fácil porque hay muchos pendientes, hay zonas con muchos pendientes, o sea que hay que pensar a qué personas vamos a enviar a qué zona, porque no podemos enviar a los niños, por ejemplo, en zonas un poco peligrosas. Y hay también la tipología de residuos que encontramos, que a veces puede ser peligroso, como jeringuillas o trozos de cristal y estas cosas que hay que vigilar a que la gente vaya con cuidado. Y también, como dijo Chiara antes, que hay todo tipo de cosas que encontramos, hay colchones, hay aire acondicionado, o sea que hay cosas como muy pesadas también que no son fáciles de sacar. Y también el tiempo. El tiempo que necesitamos para gestionar esa iniciativa. Cuando se acerca el día de la limpieza, pues hay más trabajo, pero las dos y las otras personas del grupo motor quieren decir que a pesar de todas estas dificultades, que son cosas que existen y que van a seguir existiendo, pues los lados positivos de la iniciativa son mucho superiores a las dificultades y da mucha energía y ganas de seguir haciéndolo. Sí, muchísima fuerza. Sí, sí, nos anima mucho a seguir haciéndolo y haciéndolo cada vez mejor si podemos. Y a largo plazo, ¿qué impacto esperáis conseguir? Buena pregunta. Pues como decimos antes, lo importante sí es limpiar, está bien limpiar, pero la limpieza no es la solución. Con lo cual, lo que nosotros queremos es más bien concienciar a la gente, ¿sí? Entonces, como decía Chantal antes, la gente que pasa por ahí, no solo la gente que viene a limpiar y que se apunta voluntariamente a la limpieza, porque nadie les obliga, ¿no? Evidentemente están ahí y nos invierten su tiempo en ese tipo de evento. Pero también la gente que pasa por ahí cuando estamos desarrollando el evento, cuando estamos ya limpiando y te preguntan, pues esa es una manera de concienciar, ¿sí? En nuestra pequeña huella. Es eso lo que queremos dejar y seguir insistiendo porque creo que es fundamental y sobre todo pasar ese mensaje a los niños que son el futuro, a los niños, a los adolescentes, que es también una franja de edad un poco como complicada, ¿no? A veces. Creo que es ahí que queremos llegar. Y seguir haciéndolo con esfuerzo, con ganas, siempre con una sonrisa e intentar apoyar también si hubiese otro tipo de iniciativa de este tipo, pues estamos dispuestas a apoyarlas. Y porque claro, nosotros hacemos en concreto siempre la misma zona más o menos por comodidad y también porque es una zona bastante, digamos,
donde se hacen muchos botellones y cosas de este tipo, con lo cual siempre hay mucho trabajo, muchos residuos, mucha basura que recoger. Pero no descartamos en algún momento movernos en otras zonas de Montjuic y pues a ver cómo podemos organizarnos. Habéis hecho también mucho hincapié en la importancia de reutilizar. ¿Hay alguna buena práctica, algún cambio sencillo, alguna otra cosita que queráis comentar que la gente pueda hacer en el día a día desde su casa? Sí, yo creo que lo que hace falta es dar consejos muy prácticos y muy básicos que pueden realmente cambiar tu huella en tu barrio, en el día a día. Y yo empezaría como el primero que damos siempre también durante la limpieza es el tema de usar cantimplora. Por ejemplo, si tú vas de tu casa a la oficina, si te llevas una cantimplora, evitarás pues luego comprar botellas de plástico. Y eso, pues, si cuentas todas las botellas de plástico que vas comprando en un mes, evitas, yo qué sé, por ejemplo, comprar 30 botellas de plástico en un mes. ¿Sí? Y creo que es un tip súper básico que puede venir muy bien y muy práctico, ¿no? Porque simplemente a veces creo que hay gente que sí que quiere reducir su huella en el medio ambiente, pero no sabe bien por dónde empezar. Y creo que lo complicado es empezar. Luego ya cuando se vuelve una costumbre, es más fácil también llevarlo en tu día a día o la gente aprende como los niños, aprendemos todo con el ejemplo, ¿sí? Porque está bien hablar y charlar, pero si tú vas diciendo, oye, mira, yo voy a recoger basura y luego vas comprando cada día botellas de plástico, es como un poco, no tiene mucho sentido, ¿no? No es muy consecuente con lo que haces. Y creo que eso es importante. Y también otro consejo que damos es de ir a tienda a granel, donde puedes ir con tus propios envases, comprar, por ejemplo, fruta y verdura que ya tienen cáscara y no necesitan que vayan envasados pues sin bolsa. Ahora, bueno, salió esta semana, ¿no?, que han aprobado la ley de reducción de residuos para el tema de la fruta y la verdura, que se aprobará a partir de 2023. Pero de aquí a 2023 falta año y medio. ¿Qué podemos hacer en este año y medio? Pues irnos directamente con nuestro propio envase, nuestra propia bolsa. Consumir producto de cercanía, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Sí, empujar el consumo también del barrio, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, de coger el coche o moverte con algún medio de transporte que contamina. Otro tip podría ser usar pañuelos de tela en lugar que los de papel, por ejemplo. O, muy importante, reparar los objetos en lugar que tirarlos, porque siempre estamos acostumbrados, como hay siempre el último modelo de cualquier cosa, en cuanto se rompa algo, pues tirarlo en lugar que repararlo. Hay muchos sitios en Barcelona donde se puede reparar esto. Por ejemplo, me viene a la mente ahora el York Nou. Hacen talleres y te enseñan cómo puedes reparar tus propios objetos sin necesidad de comprar uno nuevo, solo porque es la última moda y tal. Pero yo creo que la reflexión más importante que queremos pasar y con la que queremos dejar un poco a las personas que nos están escuchando también es esta. O sea, antes de comprar cualquier objeto, pararse y preguntarse, ¿de verdad lo necesito? Qué interesante. Da la sensación que hay un camino aún largo por recorrer que nos impulse a una nueva, bueno, cultura y casi estilo de vida. Pero iniciativas como estas son súper importantes para ir hacia ello. Entonces, no sé si estamos ya casi a puntito de terminar. ¿Queréis comentar las vías de contacto para personas que nos estén escuchando y quieran ponerse en contacto con vosotras? ¿Cómo lo pueden hacer? Claro, tenemos una página de Instagram, se llama Cuidem Montjuic. Ahí nos pueden seguir, así publicamos las iniciativas, los varios eventos en los que participamos, la limpieza que organizamos con las fechas. Nos pueden escribir ahí. O también tenemos un correo electrónico al que la gente también nos puede contactar y apuntarse a las limpiezas, que es cuidem.montjuic@gmx.es. Creo que la vía más fácil es Instagram. Para ponernos un mensaje ahí, pues nos ponemos en contacto con la gente que nos escriba o que quiera hablar con nosotros y que quiera conocernos y saber más de la iniciativa o de quién somos. Y aquí estamos. Pues ya lo sabéis, Cuidem Montjuic en Instagram y el email de contacto que también luego pondremos en la descripción.
Pues muchas gracias, Chiara, Chantal. No sé si hay alguna otra cosita que queráis comentar antes de finalizar, alguna cosa que se haya quedado sin mencionar y que... Bueno, yo repito, si puedo repetir por, por última vez. Y tanto. Soy una pesada con esto, lo siento, pero es que creo que es fundamental. Entonces, lo que hemos dicho, limpiar está súper bien, es una iniciativa que nos gusta, que nos anima mucho, pero no es la solución. Hay que ir más en profundo a la raíz del problema. Entonces, a la raíz. Lo que más se puede hacer, lo primero que se puede hacer es reducir el consumo, reducir nuestros residuos que producimos, luego reutilizar, así informarse si en tu barrio hay manera de intercambiar con los grupos de lending que hemos dicho, por ejemplo, con mercadillo de intercambio, como es el caso del Trocasec en nuestro barrio. Y luego, por último, pero solo por último, reciclar. Reducir es lo básico, lo primero y lo súper esencial, creo. Pues muy bien, creo que con esta reflexión podemos dar por terminada nuestra charla. Ha sido un placer estar aquí con vosotras este ratito. Para nosotras. Muchas gracias, Lorena. Ha sido Muchas gracias a ti. Muy interesante para nosotros también.